Miércoles 29 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, la provincia de Córdoba, el Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, el Día de Córdoba, también como siempre daremos un vistazo a la prensa digital. Hoy hay coincidencia en el tema de la foto de portada, aunque luego hay bastante variedad en las primeras planas. Vamos a este primer vistazo. El diario Córdoba ha escogido la salud para la apertura, a 4 columnas, titula "El cribado de cáncer de mama se ampliará a las mujeres de 40 años". Hablamos de este asunto porque realmente fue un anuncio que hizo ayer el consejero en funciones, Jesús Aguirre, de Salud y Familias, pero no se citó ningún tipo de fecha, ni programa, ni nada parecido, solo que la intención de la Junta es esa ampliación. Actualmente, pues la franja va de 50 a 69 y la intención de la Junta es, no se sabe cuándo, ampliarlo de 40 hasta los 75, pero repito que no dio ningún dato más allá de esa intención de la Junta. La foto para la cena de gala previa a la cumbre de la OTAN que se celebra desde esta mañana. Complicidad real, dice, con Biden, el centro de la fotografía, como ven, el rey Felipe, la reina Leticia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, además de otros muchos mandatarios de la Alianza Atlántica, de la OTAN, que se reúnen, como digo, a partir de hoy en Madrid. El diario ABC también ha escogido el encuentro Biden-Pedro Sánchez, aunque en esta ocasión en la Moncloa. Biden anuncia que ampliará el despliegue naval en Rota, titula el diario ABC. Es una de las conclusiones del encuentro, de la reunión bilateral de los dos altos mandatarios, el norteamericano y el español, que se produjo ayer en el Palacio de la Moncloa, en la presidencia del gobierno. Dijo Biden que en lugar de 4 destructores que están anclados, están fondeados en la base naval conjunta de Rota, habrá 6, es decir, se multiplica, se amplía a la mitad más. ¿Por qué? Pues para controlar las misiones que realiza la OTAN. En este caso son misiones de Estados Unidos. No es una base OTAN, es una base conjunta España-Estados Unidos, aunque como saben el uso es prácticamente norteamericano. Biden dijo que España es un aliado indispensable y alabó el liderazgo de Pedro Sánchez y agradeció que a España acogiera esta cumbre de la OTAN. Es la primera vez que se encuentran así España-Estados Unidos desde la época de Sánchez y Biden, y queda pendiente una visita de los reyes a Estados Unidos, que quedó pendiente. Un día se programó, pero luego hubo que desprogramarla, no recuerdo ahora por qué, y pues parece que de aquí, de esta visita de Estados Unidos a España, más allá de cumbre OTAN, porque una cosa es la OTAN, otra cosa es la visita de Biden, pues digo que se cerrará probablemente el encuentro de los jefes del Estado, del jefe de Estado de España, Felipe VI, y el presidente y jefe de Estado, por lo tanto, de Estados Unidos, Joe Biden. En el diario El Día, tanto el titular como las fotos son para la OTAN o para el Encuentro Internacional de Madrid. El titular parecido al del ABC y la foto parecida a la del Córdoba. Titular: Biden refuerza el papel estratégico de Rota con más destructores, con 2 navíos más. Hay 4, pasan a 6. También señala que el presidente de Estados Unidos acude a la Moncloa y califica a España de aliado indispensable. Y la foto es la llegada de Biden al Palacio Real. El rey salió a recibirlo y luego entraron juntos a una cena de gala, que por cierto, si tienen curiosidad, los periódicos aparece el menú, un montón de entrantes, una merluza de primero y una cosa de coco de postre. Todo está escrito, por si tienen curiosidad, en saber por dónde anda la comida de los altos dignatarios. Otra foto en el diario El Día para Miguel Ángel Torrico, presidente de Aucorsa, porque ayer Aucorsa anunció que pondrá en servicio un microbús para unir la capital con la urbanización de Las Jaras. Ahora hablamos después del tema de Las Jaras. El tema por ir entrando en materia, el tema OTAN se nos queda un poco lejos. Saben que España está siendo sede hoy y mañana de esta cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, y que será una cumbre histórica porque cada 10 años, las cumbres suelen ser anuales, pero cada 10 años sí que se marcan líneas estratégicas, y ha tocado en Madrid, con lo cual es probable que la estrategia de Madrid pues suene y suene durante los próximos 10 años, igual que había tratado de Helsinki, igual que hubo ese tipo de acuerdos que se firman cuando concluye
la reunión. Así que será recordada esta cumbre de España, y también porque en esta cumbre se va a aprobar la ampliación de la OTAN en países del Báltico, países del norte. Suecia y Finlandia, como saben, han solicitado su adhesión a la Unión, a la Alianza el Atlántico Norte, a la OTAN, y se va a aceptar una vez que Turquía ha levantado el veto. Han tenido sus negociaciones y al final pues Suecia y Finlandia. Más que Suecia, quizás Finlandia sí que sea una pieza clave en la Alianza Atlántica, porque Finlandia sí que comparte frontera con Rusia, una frontera larguísima, por cierto. Finlandia comparte frontera y territorios en discordia. Saben que Finlandia fue invadida en su día por Rusia, o fue terreno ocupado por la Unión Soviética, y que hay territorios que siguen estando ahí en medio. Y luego hay una isla, que es una isla sueca, desde la que se controla la salida del Báltico, que también ha sido objeto durante muchísimos años, décadas o siglos de litigio entre unos países y otros. Bueno, pues Suecia y Finlandia, que se unen a los países occidentales, hasta ahora eran países no alineados, países neutrales, y han decidido que prefieren estar en la Alianza Atlántica, viendo que los rusos, sobre todo Putin, pues es de gatillo fácil, y que cualquier día, igual que en su momento ha invadido Ucrania, pues se le puede ir la pinza y meterse en terreno finlandés o finés, y mejor tener aliados de la envergadura de los países de la OTAN. Bueno, pues eso saldrá probablemente de esta cumbre, además de un incremento en el gasto militar, que parece que todo el mundo da por bueno. Bueno, no todo el mundo, los altos dignatarios dan por bueno, para intentar disuadir a la Rusia de Putin de nuevas maniobras. Por cierto, hoy, esta tarde a las 8, hay una concentración en el Boulevard anti-cumbre de OTAN, o anti-OTAN. Bueno, ya veremos las consignas que se lanzan allí, porque no todo el mundo está de acuerdo con la OTAN, claro, pero en este caso hablamos de los altos dignatarios, que sí que lo están, evidentemente. Bueno, el siguiente asunto en los que coinciden los periódicos, en el tema de la salud. Ayer estuvo en Córdoba el cordobés Jesús Aguirre, recién elegido parlamentario andaluz, como saben. Él no lo era hasta ahora, él era consejero pero no era miembro del Parlamento, y lo hizo como consejero en funciones de salud y familias, como les dijo. Varios titulares salen de esa reunión de ayer, de ese encuentro de ayer. El primero, el diario Córdoba titula que el cribado de cáncer de mama se ampliará a las mujeres de 40 a 75 años. Como dice este titular, se prevé ampliar la edad, pero no se concretó en nada. De hecho, los que estuvimos ayer en la presentación intentamos que diera un dato, y como señala Araceli, hay una previsión, Araceli Arjona, que aquí firma este artículo, hay una previsión de que se amplíe. Actualmente va de 50 a 69 años, pues se amplía 10 años por abajo y se amplía 6 años por arriba, pero no dijo nada el consejero de cuándo, de en qué momento se producirá esta ampliación del cribado, un cribado que está evitando, lógicamente, que los tumores que aparecen vayan a mayor. También resaltó tanto el consejero como Marina Álvarez, la jefa de la unidad de mama y de radiología y de cáncer de mama del Hospital Reina Sofía. Destacó Marina Álvarez que desde hace ya un año se está realizando un ensayo clínico en el Hospital Reina Sofía, en el que se utilizan nuevas tecnologías para detectar de manera lo más precoz posible la aparición de tumores, y que, bueno, se ha incrementado un 3,5 puntos la detección, y eso previene o facilita su tratamiento. He visto, creo que lo he leído en ABC, que sí, lo trae a veces la portadilla: Salud detecta un incremento de casos de cáncer de mama en el último año. Pero este tipo de estadísticas puede ser engañosa. Es decir, no significa que haya una mayor detección, no significa que haya un mayor número de tumores, sino que antes no se detectaban y ahora sí que se detectan. Han pasado de 500 a 750, un incremento importantísimo. Como le digo, Marina Álvarez estuvo explicando ayer que hay por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, que puede predecir qué mujeres son más proclives a generar un tumor, a que sufrir un tumor en un cáncer de mama, incluso antes de que aparezca. Gracias a la radiología combinada con la inteligencia artificial, se detectan lesiones minúsculas muy sutiles que a ojo humano no se verían, no se detectarían como
como en un inicio, como un tumor incipiente, pero sí que permiten tratarlo con un porcentaje de supervivencia cercano al 100%, por no decir 100%, pero prácticamente es del 100%. Es decir, que en este caso, más importante creo yo, el tema de que se amplíe la edad de cribado, que es importante, es que se vayan mejorando las técnicas de interpretación de las exploraciones, porque en ocasiones, y eso saben mucho más las mujeres que yo, tanto la autopalpación, que saben que es una de las exploraciones más habituales, como incluso la mamografía, pues no son siempre concluyentes, mientras que la radiografía, o la radiología y algunas otras, la mamografía con contraste, por ejemplo, y algunas otras técnicas exploratorias sí que afinan mucho más y pueden prevenir, pueden predecir incluso una mujer que tenga bueno, una propensión mayor que otra a generar un tumor, y eso previene su aparición y evita que sea complicado tratarla. El cáncer de mama, afortunadamente, es uno de los que más sus luchas, de los que más han avanzado, y tiene un nivel de supervivencia muy elevado, con estas técnicas aún más elevado. Hubo más cosas, se ven más cosas de ayer, de la visita del consejero Aguirre. Por ejemplo, ayer explicó el plan verano. El plan verano no es nada nuevo, cada año cuando llega julio se activa el plan verano del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. ¿En qué consiste? Pues consiste en dotarlo de recursos humanos y materiales necesarios para atender la singularidad del verano, que consiste básicamente en que se llevan los médicos donde hay más pacientes y donde no los hay se recortan las horas. Por ejemplo, en el caso de Córdoba capital, solo habrá 3 ambulatorios que abran por las tardes durante julio y agosto, que serán el de la Fuensanta, el del sector sur y el de las Setas. Los otros por las tardes permanecerán cerrados. Según ellos, porque el plan de contingencia les dice que no hay pacientes en julio y agosto por las tardes en el ambulatorio de Levante o en el ambulatorio de Santa Rosa. Como no hay, pues no se abre. Sin embargo, sí que hay que reforzar centros de salud y hospitales en lugares donde hay mayor acumulación de pacientes, presuntos pacientes, posibles pacientes, como son las costas o algunos lugares donde hay una afluencia masiva de turistas o de visitantes. Eso en cuanto a los ambulatorios. En cuanto a los médicos, bueno, pues el SAS, como ya saben, lo comunicábamos ayer, lo comentábamos ayer, ha puesto en disposición en la bolsa de empleo 18.000 contratos. De ellos son 1.300 médicos, 7.700 enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, y el resto son personal, bueno, pues, auxiliar y de servicio. Es decir, que habrá 8.000, 9.000 personas, personal directamente sanitario, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, que necesita el SAS. Ayer el cuestionado del consejero no se mostró totalmente confiado en que se consigan 9.000 contratos de ese nivel, 1.300 médicos, 7.700 en enfermería. Y se puso en marcha un plan B, como señala el diario Córdoba. El SAS pedirá horas extras al personal si no se cubren los contratos de verano, porque todo apunta a que no se van a cubrir. Como ya comentábamos ayer, después de cuando se dio por concluido la fase más grave de la pandemia, la Junta pues prescindió de una serie de trabajadores sanitarios porque no lo necesitaba. Contratos que expiraron a 31 de octubre pues se dieron por concluidos, no se renovaron. Luego, es verdad que se renovaron algunos otros con una nueva ola, con la sexta ola, etc. Muchos de esos trabajadores y trabajadoras que les expiró su contrato el 31 de octubre, pues miraron a ver qué hay por ahí, como a lo mío, y se encontraron con que comunidades autónomas como Cataluña o Canarias siguen manteniendo, muchas otras, pero Cataluña y Canarias en concreto, siguen manteniendo sus contratos e incluso mejorándolos. En Andalucía, pues si un médico se queda en paro, en bolsa de empleo, y les sale una sustitución, igual son para estar 8 o 10 días en un centro de salud, o para cubrir una baja de maternidad de 3 meses, o para cubrir una incapacidad laboral transitoria de 2 semanas. Y bueno, no es el trabajo ideal que prefiere nadie, porque además habitualmente hay que desplazarse incluso de su domicilio. Como consecuencia de ello, muchos médicos, muchos enfermeros, médicas y enfermeras, sobre todo enfermeras, pues se han ido de Córdoba, se han ido a Andalucía, a otros sitios donde encuentran mejores condiciones laborales, contratos más estables, mejor sueldo incluso. En España son más parecidos, pero otros países que pagan muy bien al personal sanitario, y se han ido directamente. Claro, cuando ahora hacen falta, pues no hay. Han pedido, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familia, ha pedido ayuda a la universidad incluso para que estudiantes que han acabado la carrera pero aún no han hecho el MIR, aún no han hecho la residencia, puedan
ser contratados durante el periodo estival. Se permite un poquito más porque tiene su restricción a la bolsa de empleo, creo que a un mes, y aquí se amplía. Pero en cualquier caso es para el plan verano. Y aún así pues no les salen las cuentas y, como les digo, se prevé pedir a los médicos y a los enfermeros, a las médicas y a las enfermeras, que realicen horas extras, que trabajen también por la tarde, por ejemplo, después de acabar su jornada, que lo hagan por la tarde. Es verdad que hay muchos que ya tienen su empleo en centros privados, incluso en clínicas particulares de su casa, pero los que no lo tengan pues podrán ampliar su horario y trabajar, en vez de las 8 horas que le corresponde a cada trabajador, echar una horilla más, cobrarla lógicamente, y atender lo que no se puede atender por otro camino. Creo que es un problema estructural, aunque lo quieren vender como coyuntural. Siempre dicen que es un problema del verano en concreto, que tienen derecho a las vacaciones como todo el mundo, que hay una especificidad, hay una situación más crítica, por ejemplo, el paso del Estrecho, que hay que cubrir, porque hay muchísimas personas musulmanas, marroquíes que cruzan España en esta época, porque hay una acumulación de personal en las costas, por ejemplo, costas andaluzas, en Málaga, en Cádiz, en Huelva, Almería, en las costas de Granada, que obliga a meter más personal, pero que eso es solo coyuntural, que ocurre en verano. Yo creo, y ahí el sindicato médico, del que por cierto fue presidente Jesús Aguirre, antes de ser político, el sindicato médico está recordando que faltan sanitarios, faltan facultativos, y que faltan porque acaban las carreras y se van a otros sitios donde les tratan mejor. Es decir, que el problema es estructural, aunque coyunturalmente ahora en verano pues se agrave, como se agrava en otras situaciones, se agrava en Navidad también, que ocurre algo parecido, vacaciones, que se junta con desplazamientos, etcétera. Creo que la fórmula de evitar que haya este problema sería que se resolviera el tema estructural del personal en la sanidad pública. Bueno, alguna otra cosa más con respecto a la visita de ayer. Ayer anunció el consejero que hay otro caso de viruela del mono en la provincia de Córdoba, no se concretó más, un caso leve. Actualmente hay en total en Andalucía han aparecido 111 casos, pero solamente quedan activos una treintena, creo, hablo de memoria ahora, y todos ellos son leves. No hay el monkeypox, el virus, no hay ningún caso grave, todos evolucionan bien, todos están en casa, creo que no hay nadie ingresado. Creo que, no, 99 son los que quedan activos. Ha habido 111, 99 quedan activos. Pero ninguno presenta dificultades. En algún caso ha habido un poco más grave. Saben que en principio la viruela del mono no es letal, si no se producen complicaciones, y solamente requiere aislamiento para evitar su propagación y una serie de controles y antivirales. Así que por el momento no hay que alarmarse. Repito que en Córdoba hay solo 2 casos detectados, una población de 700.000 habitantes, y que la incidencia es mínima. Supongo que habrá más casos en Córdoba de malaria o de dengue que de viruela del mono. Bueno, pero es muy singular esta patología, esta enfermedad. Y por el último tema que tocó también Aguirre ayer, el tema COVID, lo he leído en el diario El Día. Aguirre avisa del aumento de casos de COVID y pide precaución. Bueno, lo que se notó ayer con respecto al informe, el último estudio de pasado viernes, es un incremento preocupante, bastante preocupante, de ingresos hospitalarios. Muchas personas han pasado en Andalucía, 90 personas más en 4 días, en Córdoba 18 personas más. Ahora hablo de memoria, pero son 18 o 19 personas más en 4 días. Es decir, que ha habido un incremento importante. En Córdoba estamos en cifras casi de la primera parte de la pandemia, y ayer nos metimos en 48, 49 personas ingresadas en los hospitales, que no son muchos, son 40 y tantos. Aguirre destacaba que la presión hospitalaria, tanto en la asistencial, en los centros de salud, como en los hospitales, la presión que sufre la sanidad pública, es mínima y muy por debajo de la media de España. Pero aún así, él dice que hay que mirar, como señala los periódicos, que mirando qué está ocurriendo en otras comunidades autónomas donde sí que está habiendo algún repunte de la presión asistencial, que ojito y que tengamos precaución. Ayer también hubo el chorreo incesante de fallecimientos, aunque dio un dato interesante a Aguirre. Las personas que están muriendo a consecuencia del COVID no están muriendo de COVID, sino con COVID. Es decir, porque no son pacientes que fallecen en la UCI, donde ingresan los pacientes con la enfermedad más grave, sino en planta, son pacientes con otras patologías y que cuando fallecen
pues son positivos en coronavirus, con lo cual contabilizan como fallecimientos dentro de esta lista negra del COVID, pero realmente no han muerto en consecuencia del COVID, sino porque tenían otra patología, incluso pacientes que no tienen nada que ver con las patologías que habitualmente se relacionan, la insuficiencia respiratoria o cardíaca, son pacientes, por ejemplo, oncológicos, que fallecen con coronavirus o positivos sin coronavirus y contabilizan como tal. Ayer hubo otros 3 fallecimientos más en la provincia de Córdoba. Bueno, ayer se notificaron 3 fallecimientos más en la provincia de Córdoba que se produjeron desde el viernes pasado a este. Es decir, que hay que seguir alerta, aunque es verdad que la situación parece bajo control. Solo hay 2 pacientes en toda la provincia de Córdoba ingresados en la UCI, los 2 están en Reina Sofía, y 45 más que están en planta repartidos entre Reina Sofía, Cabra y Pozo Blanco, creo, aunque los datos se han ido, no digo ocultando, pero sí que se relajan y cuesta más trabajo saber dónde están yendo, dónde están los pacientes o dónde se producen los contagios y dónde se producen también los fallecimientos. Más cosas. Decíamos, el tema de Aucorsa, foto en el diario El Día para Torrico, para Miguel Ángel Torrico, presidente, concejal y presidente de Aucorsa, que ayer anunció una línea, la número 76, creo que le iban a llamar, entre Córdoba y La Jara. El autobús partirá, la 76 he dicho, el autobús partirá, sí, 76, partirá desde Colón, desde la estación, de la parada de autobuses de Colón, en la parada Colón Norte, y llegará hasta la avenida del Brezo, en La Jara. Lo hará 4 veces al día hacia arriba y 4 veces al día hacia abajo. Desde las 8 de la mañana el primer viaje y a las 8 de la tarde, 8 y media, el último para ir, y luego media hora más tarde, a las 9, saldrá el autobús para abajo. ¿Con qué intención? Bueno, pues con intención de facilitar el transporte a vecinos que se desplazan durante el periodo vacacional a La Jara y otros lugares, porque el autobús tiene paradas intermedias, para evitar que tengan que usar vehículo particular y para extender el transporte público y recuperar a los viajeros. Ya dice Torrico que se ha recuperado el 80% de los pasajeros pre-pandemia. Bueno, podría andar a la cosa, aunque todavía las cuentas de Aucorsa no están saneadas. Por cierto, habrán oído, probablemente de Información Nacional, que el Gobierno ha aprobado una medida más para paliar los efectos de la inflación en la crisis, que es bajar el precio del transporte público. Claro, no es competencia del Gobierno, sino del Ayuntamiento, en el caso de Aucorsa, o de la Junta, por ejemplo, en el caso del consorcio. Ayer cuestionado a Torrico por este asunto, si Córdoba va a bajar el precio del bonobús, gracias a esta iniciativa. Él dijo que hace falta que recibir 855.000 euros para poder bajar que le enviara el Gobierno esa cantidad de dinero, cuando realmente lo que el Gobierno tiene para todo el mundo son 200 millones para toda España, y que corresponderían eso a Córdoba, que las cuentas no le saldrían al Gobierno. En cualquier caso, estaban abiertos a bajar el precio del bonobús siempre que compense con la ayuda que venga del Gobierno. Porque el Gobierno lo que dijo fue: yo aporto una cantidad y el resto que la asuman las administraciones correspondientes, en caso de transporte local o municipal, las empresas municipales, en caso de transporte metropolitano o los metros, por ejemplo, o transporte por carretera o por ferrocarril, que lo hicieran las comunidades autónomas. Hay que ver ahora si cada uno pone algo de su bolsillo para abaratar el precio del bonobús, para abaratar el precio donde lo haya, el metro o lo que sea, de transporte, habitualmente de abono, de bonotransporte. Más cosas, hablando de colaboraciones o no. Señalan los periódicos hoy todos ellos que ahí recuerdan el asunto de la colada y Serrabollera. Bueno, pues según dice, por ejemplo, el diario El Día, la Junta rechaza el plan de la colada anunciado por la Diputación. La Diputación, lo comentamos creo que fue ayer cuando hablamos de ello, con Cantador, la Diputación anunció una nota de prensa que envió Esteban Morales, presidente de Emproaxa. Emproaxa es la empresa pública del agua, como Emaxa, pero para la Diputación. Pues Esteban Morales anunció que había llegado a un acuerdo con informes técnicos favorables para unir la colada y Serrabollera mediante una tubería en superficie, que permitiría pues que este pantano que están viendo, no, esto es La Breña, el pantano de la colada, se diera agua a Serrabollera, que es de donde beben los municipios de Los Pedroches y del Guadiato. Bueno, eso lo dijo Emproaxa y parecía que es que había habido un acuerdo, porque si lo anuncia y dice que hay informes técnicos, pues se entendió que es que había acuerdo. Ayer envió una nota a la Junta y la Junta dice textualmente que está dispuesta a auxiliar al Gobierno
pero siempre y cuando cumpla el Gobierno con su competencia. La nota de prensa viene a decir que lo que pretende la Diputación es tapar la vergüenza del Ministerio y que la Junta le haga su trabajo. Yo, hombre, dos críticas en principio. La primera, la Junta no tiene que auxiliar al Gobierno, tiene que auxiliar a los vecinos del Guadiato y de Pedroches, que en octubre y noviembre van a tener que beber agua de la botella porque se van a quedar sin agua en los grifos. Es decir, que al margen de cualquier disputa política y de quien tenga la razón, que podemos entrar ahora, pero el auxilio no es al Gobierno, sino a los vecinos. En cuanto a que cada cual haga su competencia, pues de acuerdo, pero también hay que recordar que aunque el Gobierno tenga las competencias en materia de confederación hidrográfica, la Junta también tiene mucho que decir en materia de abastecimiento de agua, porque son conducciones que corresponden al ámbito autonómico. Es verdad, como señala Juan Ramón Pérez, que es el delegado de la Consejería, que eso tuvo que hacerse por la Junta, pero por la Junta de antes, por la de Susana Díaz. Bueno, de acuerdo, pero lo que no puede ser es que ahora le pidan explicaciones porque no lo hizo Susana Díaz y digan que ellos tampoco lo van a hacer. Estaremos en la misma. El próximo que venga le puede decir que porque usted no lo hizo. Es decir, que creo que aquí entramos en el debate, en la disputa de siempre entre instituciones, donde no hay partidos políticos coincidentes, en este caso la Junta y el Gobierno Central, y al final uno por el otro y el pantano sin llenar. Como les digo, no cuela que la Junta critique al Gobierno por hacer su tarea y también critique a la propia Junta, pero no a ellos, sino a la anterior, porque si es competencia de la Junta, lo era antes y lo es ahora. Y si es competencia del Gobierno, lo era antes también, en la época de Rajoy, y lo era ahora. Sin embargo, cada cual reparte por un lado o por otro. Dice la Consejería que el Gobierno pudo haber metido esta obra en el decreto de la sequía. Dice que el Gobierno tiene no sé cuántos millones de euros que provienen de Europa para este asunto, provienen de la cantidad, pero sin embargo solo ha destinado 9 millones de euros. Hay 1.400 millones, dice la Junta, que vienen de los fondos Next Generation para el agua, y que de esos 1.400 millones solo destina 9, no llega a 10 millones, 9 y pico millones, para las obras de emergencia en el Guadalquivir, la Confederación de Guadalquivir, la Cuenca de Guadalquivir, que podría haberse estirado un poquito, haber metido esta obra en este plan y haberse resuelto. Yo le puedo dar razón, no creo que tiene razón en alguna de sus afirmaciones, pero lo que urge ahora es solucionarle a los vecinos del Guadiato y de los Pedroches, 80.000 personas que viven entre el Guadiato y los Pedroches, que beben de ese pantano y que se encuentran con que el pantano cada día tiene menos agua y que el ganado no tiene para beber, que no pueden regar. En fin, yo creo que habría que, al momento de dejar un poco la disputa y no entrar en esa historia. Digo, la Junta dice que sí, que yo ayudo, pero cuando lo demás haga su tarea, que yo creo que no es momento de ponerse con exigencia a nadie, sino de pensar cómo se soluciona el problema, porque hace falta solucionar un problema muy serio y muy grave a la altura de año que estamos. Si no llueve de aquí a octubre, y va a llover poco, pues no habrá agua para beber. Y tiene de aquí a octubre, porque además la tubería en superficie o enterrada, como quiera, no se coloca un día para otro. Creo que hay 40 kilómetros desde la colada a Sierra Bollera, y eso se echará un ratillo en echar la tubería. Esto no es una manguera para regar, hará falta una conducción en condiciones, y yo no sé si estamos ya fuera de plazo, fuera de tiempo, para evitar que haya que subir con camiones de cisterna a llevar agua potable a Pozo Blanco, o a Hinojosa, o a Villanueva, o todos los municipios del Guadiato, Juna, Peñarroya, Belmez, Espiel, que se quedan sin agua a partir de octubre-noviembre. Bueno, vamos terminando. El tema deportivo o semideportivo, dos asuntos. Bernardo Cruz, dice los periódicos, lo leo en el ABC, por ejemplo, Bernardo Cruz llega a un acuerdo con el Córdoba para rescindir su contrato. Bernardo Cruz es de los pocos que quedan de aquel ascenso a primera, recuerden, que luego regresó también para el ascenso a primera RFEF, y que ahora pues abandona el Córdoba, dice que para buscar acomodo en otro equipo de la misma categoría. Bueno, a ver si es así. En el diario ABC, además, Javier Gómez le entrevista. El club está dirigido ahora por grandes profesionales, es verdad que ha tenido etapas más complicadas. Y así hilo con la otra información que aparece en el diario Córdoba, firmada por Ignacio Luque. Titula: La jueza aprecia indicios de delito en el pago de la casa de González. Saben que cuando llegó, estando Carlos González de presidente, apareció en escena Jesús León. Y había dos proyectos en los que, bueno, se enturbió un poco la relación entre León, González, el Córdoba, etcétera. Uno de ellos fue la famosa construcción de la ciudad deportiva del Patriarca, del Canal,
que no se llegó a hacer, como saben, porque hubo que revertir la cesión que le había hecho el Ayuntamiento al Córdoba para que construyera la sede deportiva allí. Ese proyecto lo iba a construir Jesús León y se quedó a media. Recuerden que había una cláusula muy extraña mediante el cual el Córdoba pagaba una fortuna a la constructora si no se podía construir la sede deportiva, a pesar de que no fuera su competencia. Y luego el otro asunto es de la casa de González, en La Moraleja, que lo construyó Grucal, pero no se está claro quién lo pagó, si lo pagó González o lo pagó el club. Todo apunta a que fue Carlos González quien pagó su casa, la casa de La Moraleja, su chalet en Madrid, en La Moraleja, con dinero del club. Por cierto, que la casa la vendió después, la casa ni siquiera la tiene en su propiedad, sino que la construyó, la vendió y se echó el dinero al bolsillo. La denuncia parte del Córdoba Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, en la época en la que lo dirigía, entre comillas, Paco Estepa, el administrador concursal. Ahora el Córdoba dirige Carlos González. Es curioso cómo hay una denuncia del Córdoba de Carlos González contra Carlos González. No sabemos si se va a retirar o no, pero ya está la instrucción iniciada y aunque la retirara la denuncia él mismo, porque la denuncia está, repito, del Córdoba contra Carlos González, es decir, el Córdoba de González contra Carlos González. El Córdoba el otro, no el Córdoba de ahora de Infinity, el Córdoba primero. Saben que hay dos clubes o dos sociedades deportivas. En cualquier caso, lo que la juez Ana María Sarabia ha determinado o está viendo es la presunta comisión de un delito o bien de lealtad societaria, de invitación desleal, es decir, de haber gestionado mal los fondos de una sociedad o un delito societario directamente, porque está claro, según, o al menos hay indicios, de que el Córdoba gestionó o dirigió parte de su patrimonio, de su dinero, a bienes particulares. La juez, además, en la investigación deja muy claro que no se puede confundir el patrimonio de una sociedad con el patrimonio del principal accionista, que son dos cosas distintas, aunque sea el mismo, que tenga el 100% de las acciones, son dos cosas distintas. La sociedad, que tiene unos compromisos económicos y de negocio y de pago, etcétera, y el patrimonio de un particular. Y en este caso parece que hay confusión, tanto en la etapa de González como después en la etapa de Jesús León, que está por analizar. Estamos hablando solamente de la etapa de González, de ese último momento del club, en el que el club, repito, le pagó una indemnización, creo que eran 100 millones de euros, a Jesús León por no hacer una obra sin tener culpa de no hacerse, que fue la de la ciudad deportiva, y también parece que León le pagó a González, o sea, González le pagó a León, aunque fuera el Córdoba que le pagara a Grucal, pero bueno, fueron dos presidentes entre ellos quienes le pagó su chalet en La Moraleja. Todo apunta a que había una operación por debajo de la que conocimos todos en el trasvase de acciones, que luego, como saben, también se frustró porque el León no pudo hacer frente a los pagos, González le reclamó las acciones, se las devolvieron, y entre tanto el juez le quitó al Córdoba sus derechos de explotación y se los pasó a Infinity. Pero todo viene de esta etapa. ¿Dónde llegará? Pues nos lo dirán poco a poco el tiempo y la justicia. Hay mucha más información como cada día que les invito a que profundicen, mucha y muy interesante que me he dejado por ahí. Así que bajen al kiosco, compren un periódico, léanlo en internet, escuchen la radio y sobre todo vean la televisión. Mañana jueves seguimos viéndonos, hasta entonces como siempre gracias por su atención.